Habiendo pasado por la descripción de todo lo que vamos a ver en el segundo nivel, en el nivel 2, que tomaríamos como segundo año, segundo módulo o segundo periodo que ustedes quieran, de acuerdo a la distribución y carga horaria que tengan y deseen, vamos a pasar entonces al capítulo 2.1 o nivel 2.1, que va a profundizar sobre algunas de las cuestiones que dijimos que íbamos a ver. En este caso, las metodologías de los estilos mariposa y pecho. Para poder profundizar sobre las metodologías, antes tenemos que conocer cómo son esos estilos, ¿sí? En cuanto a su formato. Vamos a ver acá un video del estilo mariposa en el cual podemos observar que la ondulación corporal está presente y habíamos dicho que las ondas podían ser parte de los fundamentos posteriores al proceso de ambientación, es decir, que una persona puede aprender ondulaciones previo a aprender estilos de nado. Eso le va a facilitar, cuando llegue la hora de aprender mariposa, tener, digamos, adaptada cierto tipo de movimiento. ¿Sí? En cuanto a los ciclos de nado, que es la relación entre la brazada y la patada, van a ver un ciclo de nado de mariposa que tiene una brazada por cada 2 patadas. La brazada, en cuanto a su fase de tracción, que es la fase acuática, es muy similar a la de crawl, y el movimiento por fuera también tiene cierta similitud en cuanto a la circunducción de hombros, pero van a ver que las manos tratan de pasar lo más cerca del agua posible en el recobro, que es la fase aérea del nado, y que la toma adelante coincide con una de las patadas. Entonces, volviendo al tema de los ciclos, el ciclo 2 patadas por una brazada, genera la ejecución de una primera patada cuando la tracción finaliza, ¿sí? Es decir, cuando finaliza toda la fase de empuje acuática, y una segunda patada cuando las manos ingresan al agua para finalizar la fase de recobro. Es decir, que tengo 2 patadas entonces por una brazada, una patada al empujar y una patada al volver a retomar la tracción adelante. Obviamente, en la fase metodológica, para que esto coincida en tiempo y forma, hay que ser muy minucioso en cuanto a cuándo se le pide a la persona que piense en ejecutar ese movimiento. Si pienso cuando realmente la técnica está descrita en un libro y llego tarde. Si pienso en el aprendizaje, voy a tener que marcar esos tiempos de una forma diferente, pero lo vamos a ver seguramente en la metodología. Vamos a ver en cuanto a su coordinación, que hay simultaneidad entre brazo y brazo y entre pierna y pierna, cosa que es disímil a lo que veníamos haciendo en crawl y en espalda, en donde hay una alternancia. ¿Sí? Bien. Cuando pensamos en la respiración no es obligatoria, es decir, que respira cuando necesita. Digo esto porque cuando veamos pecho vamos a ver que romper la superficie con la cabeza y por tanto respirar va a ser obligatorio en la frecuencia del nado de pecho. Vamos a eso entonces y vamos a ver también una ondulación presente, aunque diferente, y en este caso vamos a empezar el análisis por los brazos. Vamos a pensar en que ese círculo hacia el pecho se corta en la tracción a la altura del pectoral. A diferencia de los otros estilos, la tracción no va hacia la zona de las piernas, sino que se corta en el pectoral para juntarse en la zona del esternón, brazos, codos, manos, e ir hacia adelante a volver a buscar la posición de inicio para volver a traccionar. Es decir, que el recobro en este estilo es acuático. Es el único estilo que tiene un recobro, o sea, una fase en la cual no estoy traccionando, que es acuática. ¿Y qué busca? Volver adelante, volver al frente para volver a traccionar. ¿Qué es lo más importante de este estilo? No es, en este caso, la brazada, sino que lo que va a llevar el mayor impulso es el regreso desde
ese recobro en donde yo tengo el pecho un poco más alto y la cabeza también, y estoy generando una nueva inmersión acompañada de la patada. La patada de pecho tiene una duración que es toda la patada ingresa en el tiempo del recobro de la brazada, es decir, que en el tiempo en donde yo junté los codos en el esternón y llevo los brazos hacia adelante, se da toda la patada por completo. Y tiene un periodo muy importante posterior, que es el periodo de deslizamiento. Ven que hay una tracción de piernas en el agua y hay un periodo de deslizamiento que es muy importante. Decíamos, la relación entonces es de 1 por 1 en cuanto a brazada patada. Los ciclos de nado entonces son una brazada por una patada. Esto lo genera tanto para el mejor avance, pero también es una cuestión que está reglamentada, es decir, la cabeza tiene que romper la superficie del agua. Por tanto, es obligatorio reglamentariamente la respiración cuando uno realiza la brazada. Si ven la patada va a ser muy diferente a los otros movimientos y va a tener una leve rotación externa, si se fijan con la rodilla, que es un movimiento que la rodilla no tiene, ¿sí? Si no fuera por una forma de asistida en cierto sentido, no es un movimiento natural, sino que el movimiento natural de la rodilla es una flexo-extensión, y para cualquier tipo de rotación se le suma el ayuda de otras articulaciones. Es decir, que para que eso suceda, la cadera toma una posición particular y demás, que ya lo vamos a ver en profundidad. Entonces, para la comprensión técnica, un repaso. En mariposa, el ciclo coordinativo es de una brazada por 2 patadas, es decir, que eso compone el ciclo de nado, el nado ideal y el nado en el cual la coordinación favorece el avance. Se puede respirar o no en todas las brazadas, ¿sí? Acá esto es a elección, no es como en pecho que tengo que romper la superficie. Una patada debe coincidir con la finalización de la tracción y la otra en el ingreso posterior al recobro aéreo. El recobro de la brazada, como decíamos, es por el aire y consiste en regresar las manos al frente para lograr una nueva tracción acuática. La coordinación es simultánea en relación brazo y brazo y pierna, cosa que no sucedía, como habíamos mencionado, en los estilos que analizamos antes. En el caso del estilo pecho, es muy importante que el ciclo coordinativo sea una brazada por una patada. Hay un tiempo muy prolongado de deslizamiento posterior a la patada. La patada tiene una característica muy particular que hay que aprender detalladamente y la vamos a desarrollar en adelante, y se debe respirar en todas las brazadas. Entonces, en ese caso sería una respiración y después el impulso de las piernas. Decíamos que el recobro de los brazos daba tiempo completo a la patada de pecho. Y en el caso de la fase de deslizamiento posterior a la propulsión de piernas, es central ese trabajo y ese tempo que se logra en la metodología que vamos a ver más adelante. También la coordinación es simultánea si pensamos la relación brazo con brazo y pierna con pierna, ¿sí? Retomando el concepto de nadar bien, es muy importante que en las metodologías que vayamos a elegir, tomemos mucha conciencia de que no es lo mismo nadar de cualquier modo. Si podemos enseñar a hacer una técnica correctamente, tenemos que hacer todo lo posible porque esa técnica se dé, porque cuanto más cómodo se siente la persona nadando, mejor va a sentir el nado. Y la variabilidad, que es muy importante, también va a ayudar a la adherencia. Por más de que no compita, es importante que nade los diferentes estilos de nado, primero por una cuestión de compensación, ¿sí?, de los movimientos, es decir, por ejemplo, el estilo espalda va a compensar un montón de movimientos que yo hago en el estilo crawl y me va a hacer sentir de mejor modo posterior a la práctica. El estilo pecho puede ser un estilo compensatorio de otro tipo de movimiento y también puede ser un estilo en el cual descanso un poco más los brazos y trabajo un poco más sobre
la tracción de las piernas, viceversa en mariposa. Es decir, que es muy importante la variabilidad. Obviamente, si por alguna cuestión patológica no puedo hacer algún estilo, claramente no lo hago. Puede ser, por ejemplo, una recomendación médica muy habitual es ir a nadar, pero si uno no dice por qué fue a nadar y el problema que tiene es un problema cervical, la respiración frontal, tanto de mariposa como de pecho, pueden ser perjudiciales. Entonces es muy importante a la hora de pensar que nadar hace bien, también saber con qué cuestiones viene la persona previamente. En el caso de que no tenga ninguna patología que le impida hacer algo, hay que tratar de que esa persona haga todos los estilos y lo mejor posible. Es decir, que nadar bien es muy importante. Voy a respetar el proceso metodológico que habíamos propuesto antes, siempre está bueno reforzarlo, es decir, la enseñanza, y en este caso vamos a tomar algunas de las cosas que dice. Es muy importante el desarrollo técnico y metodológico por fases cortas de desplazamiento, es decir, aunque tenga para trabajar toda la piscina, en el caso de una piscina de 25 metros, no es recomendable hacer ejercicios iniciales que duren 25 metros porque no puedo corregirlo hasta que no llega al otro lado o en su defecto hasta que no vuelve. Por tanto, es mejor hacer 4, 5, 6 brazadas y en ese caso sí proceder a una corrección posterior. Es muy importante que tomemos en cuenta que vamos a trabajar en una forma analítica y para eso es muy importante conocer los tipos de movimiento que ya los habíamos mencionado y vamos a trabajar centralmente sobre los voluntarios y sobre los automatizados porque en esta secuenciación analítica vamos a pensar en poner el foco en una parte de los movimientos para lograr automatizarla y una vez que esté automatizada proceder a la siguiente. En este caso, por ejemplo, empezando por el estilo pecho, vamos a proceder a la automatización primero de la brazada y luego de la patada. ¿Por qué vamos a invertir acá la lógica? Que lo vamos a ver más adelante. Vamos a invertir la lógica porque contamos con la patada de crawl como el motor de avance para poder pensar en la brazada de pecho sin tener que dar ninguna indicación sobre la patada porque ya habíamos aprendido a nadar crawl en instancias previas. Como decíamos, vamos a trabajar con una práctica analítica mixta, ¿sí? Según Sánchez Bañuelos, en esta clasificación, pura, secuencial, progresiva. Bueno, vamos a trabajar con una enseñanza mixta. Mixta de acuerdo a qué? A lo que más nos sirva. Es decir, sumatoria de partes, sí. ¿Qué sumatoria de partes? Bueno, proponíamos recién para pecho aprender en forma analítica separada la brazada. Una vez que está la brazada, aprender en forma analítica separada la patada. Una vez que está la patada, la respiración y la brazada. Una vez que están las dos cosas, empezar a sumar. Bueno, esa es una propuesta de enseñanza analítica. En cuanto al orden analítico, acá cambia, ¿sí? Recuerden que la posición del cuerpo en el agua siempre es lo primero que miramos y lo primero que enseñamos, obviamente, en cualquiera de los estilos, pero acá en mariposa el movimiento de piernas y por tanto el movimiento ondulatorio es el principal, el movimiento de brazos después, la respiración, la coordinación entre los elementos mencionados y la coordinación general. Pero en el caso de pecho se invierte y, como mencionamos recién, vamos a elegir empezar por la posición del cuerpo en el agua y, en segundo lugar, por el movimiento de brazos, luego por la respiración, luego por el movimiento de piernas, luego la coordinación entre los elementos y, por último, la coordinación técnica general. Recuerden que vamos a tener diferentes secuencias metodológicas en el caso de la educación superior. Ustedes que quizás estén formándose para ejercer la docencia, van a ver toda esta secuencia metodológica en el posterior video en forma escalonada y ordenada, es decir, ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿de qué? De brazada de pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿de qué? De patada de pecho. De brazada de respiración, ¿de qué? De coordinación y posterior ejercicios de coordinación final de pecho. Todo eso lo van a ver en forma secuenciada y quizás en un mismo video o en una misma clase, en el caso de estar en la presencialidad. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que no trasladen eso a sus clases. Para eso, uno de los elementos de este nivel 2 es la constitución de la clase, y la clase va a constituirse por algunas partículas metodológicas que voy a seleccionar en cada clase en forma progresiva para ir sumando al resto de las cosas que venimos haciendo, que habíamos aprendido en niveles previos.
En el caso, entonces, de la secuencia didáctica de la enseñanza propia de la natación, los ejercicios metodológicos no los vamos a ver en forma secuenciada del 1 al 10 en una misma clase, sino que los chicos, las chicas o los adultos quizás vivencien diferentes instancias. Es muy importante entonces seleccionar cuáles son los ejercicios que vamos a brindar de esa metodología para esa clase en particular, en el caso desde esta perspectiva didáctica de enseñanza. Bien, en el posterior video vamos a ver entonces cómo se construye, cómo se eligen los ejercicios para una metodología y cómo es ese proceso analítico que les vamos a proponer, en el cual vamos a proponer una serie de ejercicios que puedan llevarnos a aprender mejor cada uno de los estilos de nado, en este caso el estilo pecho y el estilo mariposa.